Gracias por no desistir de nosotros. Gracias por atraernos una y otra vez en pos de vos. No tenemos más que palabras de agradecimiento. Gracias, papito. Gracias, papá. Que tu presencia, que el poder, que la autoridad, que la revelación, que la sabiduría de tu Espíritu Santo sean impartidas en este momento a través de tu palabra sobre nuestras vidas, Señor. Nos disponemos en este ámbito de honra, de quietud, de paz, a escucharte hablar, a recibir en un corazón fértil la semilla que vos hoy querés plantar, y aún a recibir ese renuevo y ese refresco en las semillas que ya has plantado en nosotros, Señor. Nos exponemos, Señor, que todo espíritu de revelación, de sabiduría y de entendimiento sean impartidos sobre nosotros, Señor. No queremos información, no queremos conocimiento teórico. Queremos poder aplicar y reflejar en nuestro caminar diario tu verdad, tu poder, tu autoridad. Por eso nos exponemos, papá. Y te damos gracias. Y te damos gracias en esta mañana. Dale gracias al Señor. Dale gracias por su presencia. Dale gracias por su amor. Dale gracias. Gracias, papá. Gracias, papito. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Toma tu asiento. Damos gracias al Señor por la posibilidad que tenemos de poder adorarle. De poder conocerle aún más. Sabemos que su presencia está en medio nuestro, y siempre que nos exponemos y nos disponemos, sabemos que Dios lo que busca es un corazón dispuesto. Creo que no hay nada que pueda movilizar más al Padre que un corazón que no solamente esté dispuesto, disponible, sino que un corazón que se atreva a creerle. Muchas veces las diferentes situaciones de la vida hacen que nuestro enfoque esté más pendiente o esté más enfocado en las necesidades, en los problemas, en las cosas que no entendemos, que nos cuestan. Y ahí es donde se activa en medio de nuestras vidas esa razón que intenta tratar de encasillar algo que es imposible encasillar. Porque si algo sabemos es que la fe es una convicción, es una certeza, no es algo tangible. Si fuera algo tangible, si fuera algo medible, no sería fe, sería fácil
sería hasta cómodo, pero cuando lo que nos moviliza es una convicción que muchas veces ante diferentes posturas naturales no hay una manera de encasillar la razón, es ahí donde podemos experimentar un mayor nivel de conocer lo que Dios tiene para nosotros. Siempre algo que usé como llave en toda mi vida fue que a veces la gente cree o interpreta que obviamente Dios es una religión y que bueno, mientras yo crea en algo, mientras a mí me haga bien, es respetable. Y si bien hay cuestiones que ni siquiera son para debatir, entendemos que hay un solo Dios y entendemos que solamente hay uno solo que es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Todo aquello que quiera interponerse o que quiera ocupar ese lugar no tiene autoridad. Y a veces me ha pasado que mucha gente trata de querer desde la lógica buscarte fundamentos para que vos les puedas explicar algo que está escrito dentro de vos. Es decir, tratan de entender algo que no se puede entender, algo que simplemente se recibe por atreverse a creer. Siempre ponía este ejemplo: uno para saber lo que es una resaca tiene que necesariamente emborracharse. ¿Sí? O sea, si vos no te emborrachás, vos te pueden contar lo que es una resaca, pero vos no tenés ni idea. Cuando vos te emborrachás, vos podés decir, ah, claro, ahora entiendo cuando me decían lo que son los dolores de cabeza, todo lo que se te revoluciona. Y así podríamos dar un montón de ejemplos. Llevado a este caso, yo te podría preguntar, ¿y qué es lo que pasa con Dios? ¿Cómo pega el Señor? ¿Cuál es el efecto de Dios? Desde la lógica no vas a poder, solamente disponiéndote y dándole lugar. Es que uno puede empezar a experimentar en mayor profundidad lo que Dios tiene para darnos y lo que Él quiere hacer. Y ahí estamos nosotros, porque muchas veces hemos desarrollado más una cultura de entender, de información, que de experiencia. Y a veces esa cultura nos condena, porque pareciera ser que si yo no entiendo o lo que voy a hacer no es tangible, me limita. Cuando en realidad muchas veces la fe, salvando las distancias, es saltar al vacío. ¿Sí? Y en esto uno puede ver cómo, sin dudas que desde el desarrollar una relación personal, cada uno va posicionándose conforme a lo que Dios le va hablando y cree. Sin dudas que en este desarrollo de intimidad, lo que yo pueda hacer será algo que entienda que Dios me marca hacer y que yo le creo para hacerlo. No necesariamente hay que copiar lo que Dios me muestra a mí, pero sin duda es que muchas veces hemos querido tratar de entender la fe de otro. Si no, pero esta persona está loca, ¿cómo va a hacer eso? Es un irresponsable. Sin entender, sin saber lo que internamente estaba pasando. Yo con mis papás, más con mi papá, siempre hablábamos acerca de lo que era la paternidad, y él obviamente como abuelo tenía la necesidad y la inquietud de que nosotros pudiéramos tener un hijo con Jazz. Y él siempre venía y me decía, pero no te cerrés, vamos a ver a otros especialistas y vamos a viajar y que esto. Le digo, mira papi, yo te voy a explicar algo. Yo no pretendo que vos me entiendas. No busco que me entiendas porque yo sé que no me vas a entender. Ahora sí, quédate tranquilo. Le digo que la descendencia que Dios nos prometió está en camino y va a llegar. Y ahora muchas veces, ante diferentes encuentros, él venía con un cuestionamiento que si yo lo planteaba desde lo natural, podía ser contraproducente para mí porque, claro, yo le hablaba de una fe que estaba en mi interior, una convicción, pero que no había resultados. Él veía que yo le hablaba que sí, pero que no. Y si yo no seguía estableciendo un ámbito de creer eso, lo más probable es que lo que él me planteaba desde su razonamiento a mí me hubiera afectado. Me podría haber desanimado, me podría haber hecho mirar otras opciones. Ahora, no porque las opciones no sean válidas. Nosotros tuvimos un tiempo donde fuimos, donde nos tratamos, pero llegó un punto que entendimos que lo que tenía que pasar directamente iba a venir de Dios. Y que aún en ese proceso
Dios se iba a manifestar y se iba a revelar mayor a lo que hasta ese momento le conocíamos o podíamos. Y es así que, para mi satisfacción, el día que le tuve que llevar la noticia a la familia, fue una victoria. Porque siempre llevé una fe que envolvía una esperanza, una convicción que desde lo natural no era tangible, pero que dentro mío, dentro de Jazz, estaba hecho. Nosotros funcionábamos y caminábamos como si Zoe ya estuviera. Cuando el Padre materializa eso que había hablado, obviamente que eso se estableció y eso trae autoridad. Porque yo podría hoy sentarme con mi papá, que no lo he hecho, y decirle: ¿y papá? ¿Qué pasa ahora? Mostrame tu fe y yo te muestro la mía. Mostrame en lo que vos crees y yo te muestro en lo que yo creo. Con el ingrediente de que Él conoce el proceso y Él sabe todo lo que se habló. Entonces yo puedo darle gracias a Dios porque no solamente Dios permite que a través de la fe haya un testimonio vivo, sino que eso viene sobre tu vida como algo que reviste en autoridad, porque de ahora en más todo lo que yo le pueda compartir a mi papá ya no van a ser palabras de un simple loco que va atrás de una religión, sino de alguien que puede y tiene obras para mostrar, alguien que tiene frutos que son evidencia de ese Dios tan grande, de ese Dios vivo, de ese Dios real. En esta mañana quiero un poquito hablarte acerca de la fe, pero quiero hablarte un poquito acerca de otro costado de la fe. Yo sé que en este proceso, como casa, como cuerpo, de una u otra manera, Dios nos está movilizando a un nuevo tiempo que conlleva un desarrollo más profundo, un compromiso más fuerte en cuanto a creerle. Todos saben que en el día de ayer nosotros nos hemos venido ya a instalar a la ciudad. Y sin duda es que dentro de los parámetros, de las opiniones, de los puntos de vista, lo único que prevalece es aquello que nosotros nos hemos determinado a hacer, conforme no a que nos entiendan, sino conforme a responder a lo que Dios nos ha pedido hacer. Pero sin duda es que esto no fue algo que fue de un día para otro, sino que cuando Dios habla, hay un proceso. Muchas veces me ha tocado, uno en la inmadurez, cuando éramos más chicos, a vos te decían que venía un profeta a una congregación y vos en una especie de adivinación vos querías ir para que Dios te diga algo. Entonces vos decís, bueno, puede ser que me diga. Entonces uno iba a la reunión y siempre hay una anécdota que me acuerdo siempre, en un club allá en Tandil, había un profeta que bueno, hablaba de parte de Dios. Entonces claro, nos amontonábamos todos ahí, ¿viste? Porque todos querían que Dios nos hable. Y en un momento fue muy gracioso porque él agarra y dice, bueno, el de suéter naranja, que está allá en el fondo, dice, Dios te dice. Y hay un chico delante mío que tenía un suéter verde. Y le dice, ¿yo? No, naranja. O sea, era tanta la necesidad de que él hablara que ya en sus ojos veía que era naranja. O sea, quería que Dios le dijera algo, ¿no? Y a veces, a lo largo de lo que uno va aprendiendo y va experimentando, no hay un problema en poder escuchar a Dios. Estoy convencido que aquellos que se disponen a escuchar a Dios, Dios habla. Pero el problema no empieza ahí. El problema empieza después que Dios te habló conforme a lo que vas a hacer de acuerdo a lo que te habló. Porque todos queremos que Dios nos hable. No, yo esto no lo voy a hacer, a mí nadie me va a obligar, yo no voy a ir o no voy a hacer, excepto que me lo diga Dios. El problema es que Dios te lo dice y tampoco lo hacemos muchas veces. Dios habla y a veces después estamos enredados en un montón de cuestiones que le pedimos a Dios que Él haga, que Él obre, pero Dios no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios dijo, mira, yo ya te hablé ahí. Si vos conforme a lo que yo te hablé no haces, ¿para qué te voy a seguir hablando más adelante? Es como que yo hubiera ido a esa consulta que mi papá me decía y después venga delante de Dios y le diga, Señor, por favor, dame mi hijo. Y vos te fuiste a hacer... ¿Dónde pusiste tu confianza? Ahora, Dios me había hablado, me dijo, quédate tranquilo que tu descendencia ya está. No es que a mí un día me fumé un porro y dije, ya está.
Vi 4 chanchitos, son mis hijos. No, o sea, Dios me había hablado. Porque a veces hasta dudamos de esto, Dios nos habla y a veces habrá sido Dios, habré sido yo, capaz que esta noche me comí 2 huevos fritos y capaz que no, son maquinaciones mías. De una u otra manera, lo que vos vas a llevar a comprobar esa realidad es en un campo de acción, y acción conforme a lo que vos te determines a hacer, conforme a lo que escuchás. Entonces, la fe, por decirlo de alguna manera, es algo que yo activo en el hoy. La fe es para hoy. La esperanza es para el futuro. O sea, la fe que establece un ámbito de esperanza. Yo a través de la fe que tenía hoy, depositaba esperanza en el futuro. Yo sabía que mi hijo iba a llegar. Hoy tenía fe, pero lo que me proyectaba al día de su manifestación era la esperanza, que era el resultado de establecer fe. ¿Sí? Y en esta realidad, nosotros tenemos un ingrediente muy importante en toda esta receta, que es la fe conlleva y desemboca en esperanza. Pero muchas veces la esperanza y la fe se ven agobiadas por los sentimientos. Se ven agobiadas por los pensamientos. Es decir, Dios nos habla, hemos visto el poder de Dios, hemos establecido esperanza, pero en medio de ese caminar hay sentimientos y pensamientos que nos detienen. Hay pensamientos y sentimientos que siembran la duda. Hay pensamientos y sentimientos que quieren gobernar y que quieren imponer lo que ellos pretenden conforme a lo que sienten. Entonces es muy común ver, yo no siento hacer esto. Vos sabés que no me siento cómodo. Si tuviéramos la oportunidad de entrevistar a Jesús, yo no creo que Él se haya sentido cómodo de ir a la cruz. No creo que Él nos diga, estuvo re bueno, ¿sabe la aventura que fue? Deseaba de todo corazón ir a la cruz, que me muelan a palo, que me traspasen. ¿No sabés qué divertido estuvo? Creo que nadie coherente diría eso. Sin embargo, nosotros muchas veces, a través de lo que Dios nos dice, nos paramos ahí. No, es que me siento incómodo. Es que no sé, es como que hay algo que no me da paz. Es como, a ver, no importa eso, lo que importa es qué te dijo Dios. ¿Vos crees que para Dios es importante si a mí me gusta estar en la Olavarría o no me gusta estar en la Olavarría? Para Dios es importante si yo le creo que tengo que estar en la Olavarría. Después se verá cómo se acomoda lo demás. Ahora, si yo me pongo a pensar si me gusta, si quiero, si me queda o no me queda, ahí entro en problemas. Porque me paro más mirando mis sentimientos y mis pensamientos que actuando conforme a lo que ya escuché. Y ahí Dios me deja solo. ¿Por qué? Porque si Dios ya me habló, no me va a decir más nada. Yo soy el que tengo que establecer un ámbito de gobierno y el que tengo que llevar las decisiones. Yo a principio de año les dije, antes que termine el 2018, nos tenemos que instalar. Yo les puedo decir hoy que ya estamos instalados. Ahora, fue un proceso de todos estos meses caminar. Si fue fácil, no fue fácil, eso es un condimento que quedará como una evaluación y como un desarrollo personal. Pero la realidad es que Dios no va a decir lo próximo si no hacemos conforme a lo que Él ya habló. Entonces, en el caso nuestro fue esto. Imagínate que Dios venga y te diga, bueno, mira, tenés que perdonar. Tenés que tratar mejor a tus hijos. Tenés que tomar decisiones en conjunto en tu matrimonio, no independiente. Tenés que dejar estas horas. Tenés que soltar este vicio. Y vos, en medio de toda esa realidad, en vez de ocuparte de lo que Dios ya te dijo, estás tratando de ver otras cuestiones que van más allá, que van mucho más allá, y que es imposible saltar a un paso mayor cuando en definitiva Dios te dijo y te dio directivas más puntuales en las cosas cotidianas. Yo a veces me ha pasado ver gente que está más desesperada en pasar a cuarto grado que en empezar por primero. O sea, vos tenés que hacer primero, segundo, tercero y llegás a cuarto. Hay gente que quiere saber lo que Dios va a hacer ministerialmente, todo,
y no se puede poner de acuerdo con su marido. Entonces, ¿sabes qué? No es de malo, pero Dios no lo va a hacer. No lo puede hacer porque vos lo estás limitando. Y muchas veces nosotros creemos que el diablo se nos presentó delante y nos frenó. Hay veces que sí, porque le damos lugar al diablo, pero muchas veces Dios está atado de manos y de pies por cómo somos nosotros. No somos obedientes a lo que Dios nos dice. Y tenemos la capacidad de ir estirando las cosas. Yo les decía, a principio de año Dios nos llamó a santificar. Entonces ya pasaron 10, 11 meses de ese proceso. Cada uno sabe qué cosas tuvo que resolver. Si no las resolviste, estás perdiendo el tiempo. Quiere decir que no estás creyendo. Si vos no resolviste lo que Dios te mostró hace 10 meses, el Señor espera. Pero si vos no te determinás, va a llegar un punto que el Señor va a decir, yo quiero hacer esto, pero como no lo puedo hacer, a mí me urge, voy a tener que hacerlo con otro, porque evidentemente no crees. Es como que el Señor me diga, yo ahora estoy en Tandil, pero te dije que yo te quería ir a la barriga, pero yo estoy en Tandil, me gusta. En marzo, después que se pasen las vacaciones, voy, Señor. Pues por ahí las vacaciones uno le gusta, me gusta ir a la pileta, estar en casa tranquilo. Y después sí, Señor. No, pero yo te dije que era antes que termine el año. Entonces Dios dice, bueno, a ver, Él me cree. Dios no me dice, a ver cómo se siente Marcelo, a ver qué pensará, a ver si fue difícil, si no fue fácil, si lloró, si no lloró. Él no ve eso. Él lo que está viendo es la actitud conforme, así le creo o no le creo. Para mí sería un argumento, sí, pero es difícil. Ahora, Dios no me puso en la ecuación el analizar si es difícil o fácil. No se enfoca desde esa perspectiva. La perspectiva del enfoque es, ¿crees o no crees? Entonces, si vos crees en lo que Dios te dice, vos actuás coherentemente conforme a lo que crees que Dios te dijo. Ahora yo te digo, no, yo creo que Dios me hizo libre de toda adicción y sigo consumiendo. Estamos como con mi papá. Señor, yo creo que me va a dar mi hijo, pero no estaba. Ahora, la diferencia ¿cuál era? Que en ese proceso yo sabía que estaba caminando conforme a lo que Dios me había dicho. El tema está en el proceso. ¿Vos estás caminando conforme a creer o simplemente, bueno, ya está? Yo soy así, ¿viste? Porque a veces nos queda más cómodo. Nos queda más cómodo no cambiar, no entregar aquellas cosas que siguen siendo parte de vicios ocultos. El carácter, los enojos, las mentiras. Nos posicionan por ahí en lugares donde estamos más cómodos, pero que nos estancan al desarrollo de lo que Dios quiere hacer. Y a veces estamos preocupados porque Dios quiere hacer algo y no nos damos cuenta que en realidad a nosotros nos pasó que desde enero que Dios nos habló hasta ahora, diciembre llegar, fue todo un proceso donde tuvimos que actuar en fe y ordenar cosas para poder llegar a este día. Entonces mi pregunta es, si lo que Dios te dijo vos no lo ordenás, ¿vos crees que Dios te va a dar una nueva directiva? No, porque Dios ya habló y está esperando que nosotros podamos, a través de nuestro accionar, corresponder a eso que Él habló y dijo. Entonces, la fe siempre actúa en el presente, mientras que la esperanza se enfoca al futuro. La fe es certeza, algo que ya existe en el mundo sobrenatural, donde vos, yo, nosotros podemos entrar. El cielo se abre cuando hay alguien que a través de la fe se proyecta en creer. Yo les he dicho un montón de veces, yo no me considero una persona valiente. No es que yo digo, no, soy, ¿me entendés?, un espartano. No, tengo a veces mis dudas, mis temores. Y a veces tengo mis emociones encontradas. Claro que sí, soy un ser humano. Pero no negocio lo que me he determinado. No lo negocio ni por no sentir, no lo negocio ni por no ver, y no lo negocio por no querer. Entonces eso no me sirve como una plataforma de excusa, porque a veces nosotros nos convencemos a nosotros mismos. Entonces es muy común por decir, bueno, pero vos sos el pastor, tenés que ir a la barriga. Sí, qué sé yo, está bien, lo entiendo. Ahora la pregunta no es lo que tengo que hacer yo, la pregunta es, lo que Dios quiere hacer con vos, ¿lo puede hacer? A veces todos estamos dispuestos a que Dios haga un montón de cosas, pero no estamos disponibles. Entonces Dios no las puede hacer. Imagínate que Dios a mí me dijo, tenés que venir. Sí, yo quiero, Señor, yo estoy dispuesto. Pero si yo no acomodaba lo que tenía que acomodar, no estaba disponible, no me puedo venir. ¿Cómo estás vos con respecto a Dios? ¿Estás dispuesto solamente o estás caminando
estar disponible, en poder morir y establecer gobierno en aquellos ámbitos que a través de la razón y de los sentimientos muchas veces te perturban y te quieren sacar fuera del plan de Dios. Te quieren posicionar fuera del plan de Dios. Porque sería fácil decir, qué lindo, mira, qué lindo, Marce, que vos hiciste esto. Claro, yo estoy bien, yo lo hice. Pero la pregunta no soy yo, la pregunta sos vos. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios tiene para vos? Con lo que Dios diseñó para tu vida, con lo que Dios diseñó para tu familia, para tus hijos. ¿Cuál será la respuesta? ¿Serán los pensamientos? ¿Serán las emociones? ¿O será una fe que desde la convicción y de la certeza te proyectan en una esperanza que va más allá de cualquier sentimiento, de cualquier pensamiento, de cualquier realidad que como parte del proceso sea adversa? Yo no pretendo que este proceso sea favorable. No creo a nadie que deje su lugar, deje a su familia, que le sea grato. No es algo lindo. Pero volvemos de vuelta a lo mismo. Con respecto a qué yo defino lo que hago. ¿Cuál es el mayor amor? Porque yo me digo, amo a Dios por sobre todas las cosas y no me puedo desprender de mi tierra y no me puedo desprender de mi casa. Entonces, amo a Dios por sobre todas las cosas, sí, por sobre todas las cosas que me convengan a mí. Porque cuando me toca las que no me gustan, amo a Dios por sobre todas las cosas. Entonces llega un punto, yo trato de ser sincero conmigo mismo muchas veces, porque si no me puedo engañar. Siempre he sido medio tramposo conmigo mismo. Entonces llega un punto que me paro delante de Dios y digo, bueno, no me queda escapatoria. Entonces esto es simple. En la balanza, ¿qué es más importante? Y ahí es donde pongo la fe. Después, uno alternás momentos, pensamientos, pero si no, imagínate que si uno está, que ha pasado a exclusividad de los sentimientos, vos hoy querés estar acá y el domingo que viene querés estar en el mar. Hoy tenés toda la fe y vamos para adelante y mañana no querés saber más nada. ¿Por qué? Porque te gobiernan los sentimientos. Hoy crees que podés, mañana te sentís una rata de experimento, de laboratorio. Entonces, cuando vos estableces la verdad, vos ahí desde establecer tenés que gobernar. Yo establezco cómo sentirme. Yo le ordeno a mis emociones cómo sentirse. Si me quiere invadir la tristeza, le tengo que decir, no, mirá, esto no es un momento para entristecerte, es momento de gozo, de alegría. No es momento de afanarse, de preocuparse, es momento de relajarse, de disfrutar. Pero lo decido yo. Si yo dejo que las emociones y los pensamientos me invadan de manera natural, se va a complicar un poquito. La fe es instantánea, pero sus resultados son progresivos. A ver, la fe es en el momento, vos determinás hoy creer. Pero no es que, a ver, yo determiné que iba a ser papá, pero fue progresivo, no fue que me llevó hoy. En cuanto a los procesos, muchas veces hay gente que ha creído en el momento y Dios se lo ha hecho ahí, tac. Pero cuando Dios viene hablando acerca de algo puntual, Dios primero también, y Dios como que te va dando, ¿viste? Como decir, bueno, a ver, le suelto un poquito más, a ver qué onda, a ver qué hace este. Y como que te suelta, a ver, te suelto la manito, a ver qué hace. Entonces ahí es donde uno queda expuesto, porque uno dice, no, la verdad que Dios es mi seguridad. Pero resulta que cuando llegás justo a fin de mes, te agarran todos los fantasmas. Entonces vos decís, ¿Dios es tu seguridad? ¿O la plata es tu seguridad? Dios es mi comodidad, pero cuando tenés que soltar algo, tenés que dejar algo de comodidad, no, lo que pasa es que bueno, y nosotros tenemos esta capacidad, yo les puedo compartir, hablo de mí, es fácil siempre cuando vos no escuchás a Dios, o cuando escuchás a Dios y no haces lo que tenés que hacer, argumentar. Argumentar esto es decir, bueno, no sé, un ejemplo, yo no tenía que jugar más al fútbol, pero yo quería jugar, entonces ¿cómo disfrazaba para jugar? Es que yo en ese lugar hay gente que necesita de Dios. Y uno tiene que ser luz. Y no sabés. Voy y hablo de Dios. ¿Cuántos frutos tenés? Ninguno. Pero les hablo de Dios.
¿Cuántas vidas cambiaron? Ninguna. Pero les hablo de Dios. Ahora, ¿está mal eso? No. Lo que está mal es no ser sincero con la verdadera motivación. Y la verdadera motivación no es estar en ese ambiente para establecer luz, sino es estar en ese ambiente porque a mí me gusta jugar a la pelota. Porque a mí es algo que me da placer. Porque a mí es algo que me satisface. Y nosotros somos así. No, bueno, que esto lo hago porque fíjate. A ver, ¿qué te dijo Dios? ¿Le preguntaste a Dios? No te estoy preguntando qué opina uno u otro. Estoy diciendo, ¿qué te dijo Dios con respecto a esto? Ay, no sé. Sería hora de preguntarle. Porque de eso se trata. Entonces, uno vive continuamente en lo progresivo y todavía falta. Sin embargo, el no abandonar la fe nos lleva a abrir puertas y nos da seguridad de un futuro de conquista. A ver, lo que a vos te hace establecerte es pararte donde tenés que parar. A ver, yo me vine a la barriga y todos me pedían como que les hiciera un desarrollo de actividad, de sostén, qué sé yo. ¿Y qué vas a hacer? No sé. ¿Y cómo iba? No sé. Dios me dijo que tenía que venir más. Después veremos. Vos sos un inconsciente, un irresponsable. Está bien. Es lo que vos creés, lo que vos pensás. Yo no quiero que vos me entiendas. Yo sé lo que yo creí. Veremos después, cuando pase el tiempo, cuáles son los frutos. Te vuelvo a repetir, como nos pasó con Zoe. Mucha gente que quizás nos mira y dice, pobrecito, esto, mirá, sirven a Dios todo, qué injusto que es Dios, no les da un hijo, ¿ves? Y se la pasan en la iglesia, les lavan la cabeza, viajan. Mirá. ¿Y ahora qué pasa con esas palabras? Porque pasó un proceso. ¿Qué pasa con esas palabras? ¿Dónde están esos? De todas maneras no me importa eso, lo que me importa es decir, mi Dios es fiel y todo lo que Él promete y todo lo que Él habla lo cumple. El tema es que yo pueda caminar y permanecer conforme a lo que Él habla, conforme a lo que Él dice. Marcos 11, 22 y 24 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué dice? Que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os. ¿Por qué no lo recibimos? ¿Por qué no lo recibimos? A veces como pastor me pasa esto, a veces me da mucha impotencia el tener que tratar con asuntos y con cosas que a lo largo de un proceso de años sigue siendo el mismo. Vos tenés gente que siempre tiene problemas con lo mismo y les das las opciones, les mostrás el camino, pum, te dicen sí, y vuelven a lo mismo. Entonces vos decís, ¿son o se hacen? En realidad creo que es más profundo. Creo que en realidad tiene que ver con esto. No creen. Entonces, como no creen, siguen funcionando como, no sé si es lo que más les gusta, pero lo que más cómodo los deja. Entonces no salen de su lugar de comodidad, no arriesgan, no se exponen a un cambio, no son procesados en una etapa de acomodar ciertas cosas, porque lo seguro es lo seguro. Si yo me quedo en Tandil podría estar tranquilo, tengo trabajo, tengo un montón de cosas. Ahora, al venirme acá me meten en una crisis, ¿por qué? Porque hay un montón de cosas que van a ser diferentes. Pero yo quiero desarrollarme, yo quiero seguir creciendo. Porque la vida es una. Y yo no me quiero poner una medida nomás, bueno, listo, sí, trabajo, hago esto, soy una buena persona y se acabó mi vida. Hay algo más. Hay algo más. Y lo más interesante es poder descubrir qué es lo que Dios pensó con tu vida, porque Él es el que te dio la vida. Entonces cuando vos podés descubrir lo que Dios pensó para vos, ahí está, encontraste el hacha, encontraste el filo. La fe está en mi espíritu y la palabra está en mi boca. Acá tenemos otro problema.
La fe es impartida en el Espíritu, pero muchas veces nosotros, con lo que decimos y con lo que escuchamos, ahogamos la fe. Este ha sido un tiempo que personalmente he tenido que cuidar lo que escuchaba y lo que decía, porque muchas veces el hablar, ¿qué nos ha pasado? No les voy a compartir mucho esto porque cada uno lo ha vivido personalmente. Cuando hablas de más, te jorobas, porque las palabras vuelven, te jorobas. Y eso que vos demandaste, eso que vos exigiste, te vuelve a vos. Estoy convencido que todo lo que nosotros muchas veces demandamos en cambio de otra persona es lo que nosotros necesitamos cambiar. Es lo que nosotros no hacemos. Entonces nos queda más cómodo mirarlo y evidenciarlo en otro. Este no quiere cambiar, ¿y vos cambiás? ¿Y tu vida es un reflejo de eso que vos estás exigiendo en el otro? Pero muchas veces nuestras palabras ahogan lo que Dios ha depositado. Entonces, claro, uno empieza a hablar en queja, en duda, como si la fe fuera algo tangible, como si la fe fuera algo que vos podés manejar. Mira, a veces no, creo que no. La fe es simplemente algo que Dios te habló en tu espíritu y hay una convicción que por más que hay, yo lo defino así. El otro día hablaba con mi papá y me decía, ¿y por qué te vas ahora? ¿Por qué no te vas más adelante? Y le digo, me voy ahora, le digo, porque Dios me dijo que me tenía que ir ahora. Está bien, me dice. Le digo, pero te voy a explicar algo, le digo. Conforme a lo que Dios me dijo, hay un montón de cosas que no entiendo. Hay un montón de cosas que no sé. Hay un montón de cosas que me cuestan. Pero en medio de toda esa realidad hay una que es más fuerte y es la de la convicción en mi espíritu, que hace que me movilice por sobre las otras. Por eso lo hago. Pero las otras están. Sería una mentira. Sería una rebendición que no estuviera. Pero es parte. Porque aún ahí Dios evalúa dónde está la seguridad, dónde está el amor, dónde está realmente el posicionamiento de cada uno. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es algo progresivo que viene a medida que transcurren los acontecimientos. Si orando direccionamos las respuestas para el futuro, sustituiremos la fe por la esperanza. Si vos crees que aquello que Dios te habló, que aquello que Dios te dijo, eso va a ser establecido, vos no solamente te vas a movilizar, te vas a poner en acción, sino que a través de tu intimidad con Dios vas a empezar a recubrirte y a rodearte de esperanza. Hasta que eso llegue. ¿Sí? Hasta que eso llegue. A mí me tocó en el proceso de Zoe y parecía que no llegaba más. Ahora no es que me mentalizo, estoy bien. Iba a un acto de mi sobrino y había algo más profundo, había una esperanza que venía de una convicción interna. Eso no implicaba que a veces había sentimientos encontrados, que a veces, pero había una esperanza que ya me veía hoy, acá. Entonces dentro de los sentimientos, nunca los sentimientos impidieron que esa esperanza dejara de hacer lo que tenía que hacer. Si no me hubiera detenido, si no hubiera hecho cualquier otra cosa. Sin embargo, de eso se trata. Cuando vos enfocás en creerle a Dios, vos te rodeás y te estableces en un camino trazado donde la esperanza es la que te va a acompañar. Y a través de tu intimidad con Dios, vos vas a sustituir cualquier otra cosa que se quiera levantar. Porque es inevitable que vengan pensamientos de duda, que vengan muchas veces cuestionamientos, que a veces te quieran invadir sentimientos de tristezas. Es inevitable, pero lo que sí es evitable es que eso a vos te gobierne. Porque no se trata, por eso yo no te estoy contando de cómo me sentí, te estoy contando de lo que tuve que hacer. Porque nunca el cómo me siento va a ser un determinante para hacer lo que Dios me manda hacer. Ahora, si yo lo valorara, pondría más mis decisiones en cómo me siento. Entonces hablaríamos de eso. Siento que no es el momento. Para mí que el Señor se le corrió el número. Es en el 2019. No creo que el Señor no me va a traer un lugar donde está incómodo, ¿viste? Que Dios hace las cosas bien. ¿Y quién dijo que no? Y si Dios tiene que trabajar desde la incomodidad,
Sabrá más Él o yo que Él es Dios. Pero somos hábiles para argumentar muchas veces nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y buscar la salida más segura. Entonces, cuando la fe está en contacto con Dios, actuará en el presente y asegurará el futuro. Cuando la fe está en contacto con Dios, asegurará el presente y actuará en el futuro. A ver, yo en el presente creía, en el futuro vi. En el presente hoy creo y en el futuro voy a ver. Es así, lo creo. Lo creo. Entonces, qué bueno es que vos en esta mañana te puedas replantear, conforme a tu vida y a tus decisiones, qué es lo que estás creyendo, qué es lo que perseguís. A veces llega un punto donde uno tiene que dejar de tirar la pelota para afuera, ¿viste? Los que hemos jugado al fútbol, la patea siempre para afuera. Así, bueno, a ver, la voy a parar, me voy a sentar y me voy a hacer cargo. Voy a ser sincero conmigo mismo delante de Dios. Las cosas que hago, ¿por qué las hago? Porque a veces cuando no pasa eso, yo considero que uno se pone en una situación donde ni siquiera el Espíritu Santo tiene la posibilidad de filtrarse. Nos cerramos, no te entra una bala. Y a veces uno quiere tratar de convencer a alguien. No, pero ¿vos crees que vos podés con tus palabras convencer a alguien? Otro día hablaba con una persona y me dice, no, pero Dios puede cambiar a cualquiera. Sí, Dios puede cambiar a cualquiera, pero solamente Dios va a cambiar al que quiera cambiar. Porque Dios nos dio poder de decisión. Entonces es un error creer que Dios va a cambiar a cualquiera cuando la persona no quiere cambiar. Porque Dios no va a someter a nadie. ¿Sí? Entonces, si Dios no encuentra en tu vida una disponibilidad aún para replantearte aquellas cosas que no se desarrollan, aquellas cosas que siguen estando en el mismo lugar, Dios está detenido con vos. Podrá hacer otras cosas en otras áreas, pero en esa área está detenido. Por eso, en el proceso de pasar, seguimos siempre estando en el mismo lugar. Ahora, en el mismo lugar no tiene que ver con que, para que me entiendas, yo iba delante de mi papá y le decía, papá, yo sigo creyendo en Dios. La realidad era la misma, pues a mí no estaba embarazada. Vos decías, pasó los años y este está en el mismo lugar. No, porque yo no estaba parado espiritualmente en el mismo lugar. Yo no dejaba, no es que iba a mi papá y sí, tenés razón y no voy a ser papá. No, yo iba y cada vez que hablaba con más convicción, hablaba con más seguridad. Internamente le decía, mira papá, ya falta menos, ya falta menos, ya falta menos. Y me acuerdo clarito que después se lo dije a él. Creo que nosotros nos enteramos un martes que Yamila estaba embarazada. El sábado él me llamó preocupado y me dice, mira, ya lo tengo decidido. Un día esto nos vamos a Mar del Plata, ya averigüé todo y hacemos una consulta. Y yo lo vuelvo a mirar y le digo, papá, no hay consulta, no hay Mar del Plata, quédate tranquilo. Le digo que el doctor por excelencia ya dijo que viene y va a venir. Y cuando yo me fui, estaba a la esquina de mi casa, me invadieron todas las voces que están al orden del día. ¿A vos te parece? ¿Vos estás seguro? Mirá que te van a medir por lo que dijiste. Y yo pude mirar internamente y decir que la convicción de la fe estaba asegurando esperanza. Y el martes cuando pasó, digo, este se muere. Yo lo estaba disfrutando, yo lo miraba de afuera, yo no era protagonista, yo estaba de espectador. No, afuera, no me lo perdí. ¿Sabes cómo lo disfruté? Pero bien, ¿por qué? Porque sigo aprendiendo de mi papá, lo sigo conociendo más. Entonces, creo que llega un momento donde vos tenés que ser sincero. Al menos a mí me sirvió ser sincero y darme cuenta que la mayor de las motivaciones de lo que he hecho en mi vida ha sido para mi seguridad, ha sido por querer cerrarme yo, por estar cómodo yo, porque a mí no me falte, que por lo que Dios me decía. Y gracias a ser sincero pude romper un montón de cosas. Si había alguien quizás natural que le hubiera costado hacer lo que hice ayer, hubiera sido yo. Por mi formato, por estar toda la vida en un mismo lugar, por ser una persona muy aferrada a mi familia. Naturalmente hubiera sido imposible que yo salga de Tandil. Sin embargo salí. Pero si no se hubieran roto las cosas que se tenían que romper, Dios no lo hubiera hecho. Hubiera tenido que traer a otro, porque hubiera visto en mí una actitud de no fe, de quedarme más mirando mis pensamientos y mis deseos y mis sentimientos que lo que Él ha hablado y ha dicho. Entonces,
Cuando la fe está en contacto con Dios, actuará en el presente y asegurará el futuro. Primera de Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sí? Y cuando uno entiende esto, uno entiende dos cosas. Cuando vos pones la fe en armonía con la esperanza, vos le vas a sacar mayor provecho a las decisiones que tengas que tomar. Porque a veces nos quedamos solamente con la fe y en el medio del camino hay un montón de cosas que se presentan y nos roban la fe, nos apagan la esperanza y no sabemos para dónde vamos. Pero cuando vos podés poner en armonía la fe y la esperanza, eso activa un mejor y un mayor provecho. Pero hay una realidad también. Dice que lo más importante es el amor. Y al fin y al cabo, todo lo que vos tenés que hacer o debés hacer va a responder a una sola cosa: ¿en qué medida o en qué lugar amás a Dios? Yo ayer me lo planteaba. Yo tengo que dejar a mis viejos, tengo que dejar mi casa. Y no es fácil. Pero es por Él. Es por Él. Es por amor a Él. Y esa es la mejor esperanza, eso es lo más grande. Eso es lo que me hace hacer cosas por sobre mis limitaciones, por sobre mis temores, por sobre mis sentimientos. Es el amor. En medio de cosas que no sé, en medio de cosas que me dan miedo, en medio de cosas que no entiendo, hay algo más profundo, que es el amor por Él, que es poder invertir mi vida en responder lo que Él quiere hacer. Cuando Él me miró, cuando Él me puso en el vientre de mi mamá. Y acá estoy. Y voy a avanzar. Y voy a seguir para adelante, movilizado no por sentimientos, movilizado por esa convicción de amor que me lleva a perder la mirada de lo mío, de mis cosas, de mí mismo, y ponerla en Él, que me dio todo, que me da todo, que hace que mi vida tenga sentido, que conoce hasta mis miserias, mis vergüenzas, y se mantiene fiel y me rodea de su amor y es paciente y es bueno. Gracias. Fe que confiesa salvación. Muchas veces la teoría es fácil. La teoría para nosotros es fácil, todos tenemos la teoría. Todos tenemos años en esto, pero la realidad es que la teoría nos ha condenado porque llegan momentos donde si no hay frutos, la fe que estamos viviendo está muerta. Hay personas en tu casa, en tu entorno, que te conocen, pero hay cosas que no dan fruto porque seguimos parados en los mismos lugares, mirándonos más a nosotros que mirando a Dios. Y muchas veces a la hora de tener que establecer, no hay un ámbito de verdad, no hay un ámbito de salvación. Sigue habiendo un ámbito de comodidad, sigue habiendo un ámbito de duda, sigue habiendo un ámbito de queja, sigue habiendo un ámbito de temor. Entonces, llega un punto que mejor que contar y que de hablar es vivir lo que tenemos que vivir. No hay mayor autoridad. La mayor autoridad no es que yo le diga a mi papá: mira, Dios me va a dar un hijo. La mayor autoridad es que mi papá pueda ver ese hijo. Entonces la mayor autoridad no es lo que hoy yo podamos contar, sino lo que vivimos, lo que hacemos. ¿Cuáles son nuestras determinaciones? ¿Dónde accionamos? La práctica vale mucho más que bellas palabras teóricas, muy bien redactadas. La fe es parte de mi vida, soy producto de la fe. Sin fe sería imposible la realización de todo lo que somos como personas, ya que no hay nada que pueda cambiar nuestro destino. Es muy importante expresar verbalmente las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Ayer hablaba con mi papá y le decía, digo, pensar, ¿no? Le digo, tenemos que ser agradecidos a Dios. Digo, porque cumplí 39 años y tuve 39 años al lado tuyo. Le digo, y eso es una bendición. Me tuviste un montón de tiempo y te tuve un montón de tiempo. Ahora pensá qué loco, yo no me voy a estudiar a Olavarría, no me voy a trabajar a Olavarría, no voy a hacer nada que tenga que ver con lo que pudiera ser algo que me dé un provecho a mí, sino que voy por algo mayor, que es el verdadero sentido para el cual Dios me creó. Y eso a vos te tiene que dar la tranquilidad de saber. Me dice, no, eso no lo dudo. De saber que de eso se trata y la vida es así. Y quizás a mí me toque soltar mi casa y a ellos les toque soltar un hijo, que seguimos estando y no pasa nada. Pero cómo uno empieza a romper estructuras y situaciones donde quizás uno las tenía como normales y el Señor te lleva a nuevos niveles. Te mete en situaciones que son quizás diferentes, pero que tienen que ver con algo mayor, con algo más pesado, con algo más profundo de su gloria para nuestras vidas. Y hoy quizás me hubiera sido más, no sé si me hubiera sido más fácil o más difícil, no lo sé, pero aún el desafío y la responsabilidad de tener un hijo. Porque los pasos que estoy dando ni siquiera los doy solamente por mí, sino que los doy tratando de entender qué es lo que voy a impartir y voy a enseñarles a ellos. Y que al menos puedan ver que lo que intento hacer es poder corresponder al amor de mi papá. Y con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Ya el tiempo de las palabras pasó, hasta una etapa de mi vida siempre fueron palabras y buenas intenciones. El Señor se ha acabado de eso, se ha cansado de eso y dijo, bueno, hasta acá llegaste con eso, ahora quiero hechos. Y me metió en un proceso de hechos que solamente son posibles si realmente en tu vida se establece una fe genuina que dé lugar a la esperanza, una fe que te lleve a que lo que salga de tu boca y de tu corazón esté establecido en verdad, en luz, en salvación. Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestras mismas palabras, dice la palabra de Dios que no pueden salir dos tipos de agua, pero ahí estamos nosotros, hoy le creemos, mañana no le creemos, hoy le amamos, mañana no le amamos, hoy entendemos, porque a veces pasa esto, pareciera ser como que somos bipolares. Y fíjate que el Señor dice que los que tienen doble ánimo siempre son inconstantes en todos sus caminos. Porque tarde o temprano, el secreto no está en que Dios te hable. Cualquiera, Dios le puede hablar a cualquiera. El tema está en qué haces con lo que Dios te habla. Y ahí no podés ser bipolar. Ahí no podés volver atrás. Por eso estoy convencido que la fe es un camino de ida. No podés volver. Vas y vas. Es para adelante. Que sea más fácil quedarte. Bueno, sí. Porque muchas veces el límite de la incredulidad y la cobardía andan ahí. Andan ahí. Pero aún entender que de tu boca tienen que empezar a salir las palabras que respalden lo que vos te has determinado creer y hacer. No importa lo que escuches, lo que digan, a esta altura no importa, porque lo que va a importar es lo que vos tengas para ofrecerle a Dios. Y cómo va a ser tu devolución conforme a lo que Él te diga. Quizás vos me digas, a mí Dios no me dijo nada. Gloria a Dios, no hagas nada. Yo creo que sería un error. Mira, yo en este tiempo jamás, y sabe Dios, le dije a nadie de los chicos de Tandil que se venga para Olavarría. A nadie. Siempre fuimos muy cuidadosos. Hubiera sido fácil, por la influencia que tenemos con mi señora, manipular eso. Pero siempre nos mantuvimos al margen, porque entendemos que más allá que son amigos, se trata de algo personal con Dios. Y jamás
me metería en eso. Y sería un error que haya gente que de repente diga, bueno, yo me voy a la barriada porque se va Marcelo. Porque si se viene acá porque me vengo yo, tiene los días contados. Todo lo que vos hacés lo tenés que hacer por Dios. Y para Dios, no por una persona. Yo no te puedo contar lo que Dios me dijo a mí. Pero sin duda que Dios habla a tu vida. Y si Dios no habló, quizás sea el momento de que empeces a exponerte mínimamente para entender qué es lo que Él quiere. Creo que lo peor que nos podría pasar es que se nos vaya la vida sin entender qué es lo que teníamos que hacer. Y aún estamos a tiempo. Entonces poder presentarse, Señor, a ver, porque todo lo demás no sirve. Todo lo que yo le pueda presentar a Dios, Dios lo rompe. Dios lo rompe. Yo en Tandil estuve más de 10 años armando una empresa para que llegue el día de poder decir, bueno, y en el momento que era el momento para pum, el Señor me dijo, bueno, te vas. Entonces yo no tengo para ofrecerle a Dios una empresa, no tengo para ofrecerle a Dios un buen pasar en la vida, no tengo para ofrecerle a Dios propiedades. Porque aún esas cosas siguen siendo cosas pasajeras. Y gloria a Dios que esas cosas que Dios nos pueda dar sean para mostrarlo a Él, no para envanecernos a nosotros. Con esto no digo que esté mal, al contrario, pero todo lo que vos puedas tener o que Dios te pueda dar sea para mostrarlo a Él, para mostrar su amor, su bondad y su fidelidad. No para decir, no, yo esto es mío, mirá, yo... Porque te estás equivocando la posición. Pero sin duda es que hay cosas que son más profundas y que tienen que ver con un reino que quizás hoy no alcanzamos a visualizar, pero es mucho más poderoso, mucho más grande que el natural. Porque va a llegar un día, a todos nos va a pasar, que nuestro cuerpo físico se va a deteriorar y nos vamos a morir. Pero cuando nosotros nos morimos a este cuerpo y a esta realidad natural, saltamos a la vida en la realidad espiritual. Y hay cuestiones y hay tesoros que hoy a través de nuestro accionar y de nuestro corazón están preparándonos habitación para cuando nos toque ir con el Señor. Y si solamente nosotros estamos posicionados en este paso, el tiempo se pasa. Zoe cumplió 7 meses ayer. Yo, ¿cómo se me fue el tiempo? Se va el tiempo se te va. Y es hora de que lo empeces a aprovechar y lo empeces a invertir en lo que verdaderamente es importante. ¿Querés saber en lo que más invertir tu tiempo? Ponete a pensar en lo que haces. Y lo que más tiempo inviertas es lo más importante en tu vida. Yo era una persona, siempre fui una persona muy activa y trabajaba 15 horas por día. Y me encanta trabajar. Pero Dios tuvo que romper con eso, porque mientras yo estoy trabajando, hay otras cosas que no puedo hacer. Y estamos ahí negociando algunas cosas con el Señor. Pero hubo cosas que tuve que morir porque si no era imposible, es imposible. Entonces yo podría argumentar un montón de cosas, los que me conocen saben, pero la realidad es que mi seguridad estaba en el trabajo, porque trabajaba 3 horas por día. Tuve que romper con eso. Fue un proceso. No digo que lo haya alcanzado, pero porque lo más importante es a lo que más tiempo le doy. Y a veces las acciones tienen más autoridad que las palabras. Yo podría decirte, no, pero bueno, que yo bendigo, yo ayudo, yo siembro de Dios. Y el Señor me miraba, no me mientas. Estás ahí porque el mayor privilegio es el placer que a vos te genera, que la gente te agradezca, que haces bien las cosas, la seguridad, que no te falte. Si algún día te falta, no sé qué haces. Y el Señor me empezó a desnudar. Y yo lo dejé, obviamente. El otro día le decía, Señor, te doy gracias porque vos me llevas. Pero también yo me dejo llevar. Porque yo puedo decirle no. Vos le podés decir que no al Señor. Pues sí, la verdad está todo bien, pero yo... Y ahí no se mete nadie, ¿eh? Vos haces lo que vos quieras. Eso nunca va a ser manipulado para nada, pero sí en el que vos decidas qué haces o no haces es si estás adentro o estás afuera, si vas a participar o no participar.
La boca es la válvula de escape del corazón y todo lo que pasa por ella indica lo que está contenida en él. De la abundancia del corazón, mirando desde la perspectiva divina, pues quien dio esta enseñanza de advertencia no fue un profeta ni un hombre común, sino el mismo Jesús, el Hijo de Dios, que reconoce el potencial humano y ve la dinámica del hombre y su gran valor en lo que pronuncia, en lo que sale de sus labios. Por ende, el centro del existir, la fuente de la vida, es la que hace al hombre declarar con sus labios. A veces vos no podés avanzar porque declarás mal, hablás mal. Bendecir es decir bien, maldecir es decir mal. Con el ingrediente de que hemos sido entrenados en aprendernos las trampas que moralmente nos hacen quedar más tranquilos. Entonces no me siento ni tan cobarde, ni tan incrédulo, ni tan sucio con algunos cuestionamientos, entonces estoy más tranquilo conmigo mismo. Pero la realidad es que lo que se tiene que establecer no se establece. Lo que tiene que cambiar no se cambia. Lo que Dios pidió no se hace. Pero yo estoy ahí, me siento más tranquilo, no soy tan cucaracha. Entonces, es verdad. Vos escuchás a una persona hablar 5 minutos y te das cuenta dónde está parada. Yo escucho a una persona que viene y en 5 minutos me habló todo de plata y digo, ya sé cuál es su Dios. Ya sé cuál es su Dios. Entonces, claro, después entiendo, digo, claro, es difícil. Al Señor le va a costar hacerlo. Porque no están parados en Cristo hará. Una de las cosas que siempre le he dicho a los chicos, y son testigos ellos, por ahí Pablo, que a veces me descargo más con él, conoce algunas miserias que podría ser el único que me haya escuchado quejarme o decir, pero después la mayoría jamás me escuchan quejarme o que les cuente un problema. Ahora, ¿qué se piensan? ¿Que no los tengo? Pero decido usar mi boca para lo que edifica y no para lo que destruye. Entonces no me vas a escuchar. Ahora, eso no implica que esté todo resuelto. Y nosotros ahí estamos, no nos damos cuenta y soltamos y hablamos. Y mirá que aprendemos, el Señor ya, guarda con lo que hablás, guarda con lo que decís, guarda con quién hablás. Y nosotros nos encanta, le metemos. Creo que todos tenemos el don de lengua. Pero después eso se vuelve. Esto es como decir, cuando vos criticás, no te metés con una persona, te metés con el mismo Dios, porque lo estás criticando a Él. Pero bueno, qué sé yo, nos gusta. Hasta a veces es cuestión de fe. Podemos, desde la fe que no tengo, me puedo poner a comentar la fe que tiene otro. Entonces, claro, este se va porque el pastor, ¿qué vivo? Yo si fuera el pastor, mirá que no me iría. Así cualquiera. Vos hacete cargo de lo que Dios te dijo a vos, a mí, déjame a mí. No importa que sea el pastor o no sea el pastor. Al fin y al cabo, se sigue tratando de Dios y nosotros como hijos, no de rótulos naturales. Entonces Dios nos va a pedir cuenta a vos y a mí. No va a decir, bueno, a ver, pastor, a mí sin duda por ser pastor me pedirá otro tipo de cuenta. Pero la acción es la misma. Yo tengo que morir a mí, yo tengo que dejar cosas y yo tengo que establecerlo al primero. Y vos también, de esa no te escapás. Entonces, la boca es la válvula de escape del corazón y todo lo que pasa por ella indica lo que contiene este. Así que nadie habla sobre algo que no haya pasado por el centro de su vida. Por eso cuando hablamos decimos lo que sentimos. Y una vez dicho, no se puede hacer nada. ¿Viste cuando decís, ¿para qué dije esto? Porque diste rienda suelta a lo que sentiste y hablaste de más. Y una vez que lo hablaste, ya lo dijiste. ¿Viste que a veces uno decía, ¿cómo desearía no haber dicho esto? A mí me pasa mucho con Yasmín, cuando decís, esto no lo tenés que decir, lo digo, no. Tiren hasta el fuego. Entonces no me queda otra que morir ahí, humillarme y darle tiempo. Y decir, pero ¿por qué dijiste eso? Goberná. Pero nos pasa. Entonces después, claro, cuando quedamos expuestos a lo que decimos, ahí donde después viene, che, pero pará, este dijo esto, a ver. Es como que yo ahora venga y les diga, imagínate esta situación. Bueno, les quiero comentar que a raíz de los cambios económicos del país, todos saben lo que pasa con el dólar, la inflación. Hemos determinado con Yasmín venir el año que viene a Olavarría. Porque nuestro Dios se sujeta al gobierno de Macri. Entonces le mandó a decirnos a Los Ángeles que estaba difícil
¿Cómo vas a dejar todo y empezar de cero en un lugar como está la realidad del gobierno argentino? Entonces ustedes podrían juntarse esta tarde, reunirse y decir, che, pero el pastor mucho bla, 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 que va a venir, y mirá, la pateó para el año que viene. ¿Qué me condenó? ¿O qué te da derecho a vos de que vos puedas hacer esa valorización? Que vos me escuchaste hace 7, 8 meses decir que a fin de año me venía. Si yo no hubiera dicho nada, queda en tu mente, sana o insana, lo que vos pienses y digas. Pero es una realidad. Por eso el Señor conmigo actúa así, me hace decir las cosas y después, listo, me abrochó. Tengo que aprender a hablar menos. Porque de una vez que lo digo no hay vuelta atrás. Pero a veces ahí estamos nosotros, nos damos cuenta y lo peor que muchas veces la fuente que sale es la que nos gobierna. Entonces estamos enojados, estamos con crítica. Yo creo, mira, a nosotros Dios nos ha hablado mucho, por ahí más en Tandil, ¿no? Cuidar la boca. Y así todo yo he escuchado gente criticar, yo digo, loco, tiene que venir el mismo Dios, pararse delante de estas personas. Dios nos ha hablado, hemos pedido no perdón, igual te sigue enterando que hablan. Sí, no sé, están esperando que pase algo más profundo para decir, loco, cuida tu boca. De acuerdo a la plataforma establecida en nuestro espíritu sale la palabra, sea para construir o para destruir. De acuerdo a lo que vos estableces en tu espíritu es lo que va a salir. Y eso edifica o destruye. De ahí en adelante el primer afectado por lo dicho, ¿quién es? Cuando vos decís algo fuera de lugar, ¿quién es el afectado? Cuando yo tiro un asta, el afectado soy yo. Y después los que me rodean, en este caso Yasmín. Porque a través de decir algo que no tenía que decir, me como el garrón yo, pero se lo hago comer a ella también. Y así estamos nosotros, por eso hay que tener cuidado. A veces uno no se da cuenta, pero uno tiene que ser inteligente con esto. Si vos te juntás y lo que sale de tu boca es para destruir, es para cuestionar, mejor no te juntes. Juntate con personas que te puedan edificar, con personas que puedan desarrollar tu fe, con personas que te puedan dar herramientas y palabras que te acerquen más a Dios, a conocerlo y a hacer lo que tenés que hacer. No con personas que sigan argumentando quejas y comodidades. Entonces, hay personas, vieron, les cuento como pastor, vos atendés muchas veces personas que lo que vienen a hacer a una consejería es quieren escuchar que vos le digas lo que ellos quieren escuchar. Entonces vos decís, si vos querés escuchar lo que vos querés escuchar, grabate y te escuchás, pero si vos venís a hablar conmigo, déjame que yo te diga lo que pienso. Si no, no vengas si vos venís a hablar conmigo, pero no. Entonces, hablan conmigo, hablan con él, hablan con aquel, hablan con el otro pastor, ¿y qué buscan? No están buscando lo que los demás tengan para decirles o lo que Dios les quiera decir. Están buscando que haya alguien que sea un aliado en decirles lo que ellos necesitan escuchar. Entonces, si yo agarro, no sé, un ejemplo, y no sé, yo me junto con Pablo y digo, che, Pablo, no tenemos que ir a la barriga. No, porque sí, Dios, sí, pum, listo, pum. Me junto con Dori. Y Dori me dice, nos tenemos que ir a la barriga. No, pero te tenés que ir para otro lado y después volver. Si estás en la barriga, te tenés que atrás después. Y Dori no quiere. Entonces, Dori se junta con Pablo, se junta conmigo y dice, che, esto, no sé, quieren ir para la barriga, pero yo no quiero. Entonces, de repente, Dori se junta con Marcela. Y Marcela dice, no, yo no me voy ni loca. Entonces, a Dori le gusta, porque está escuchando lo que ella quiere escuchar. Entonces, ahí se hace una trama donde nosotros tenemos los argumentos. Y donde nos vengan a decir algo, salimos con los tapones de punta. La pregunta es, eso es natural. Delante de Dios, ¿qué quiere Dios para vos? ¿Cuál es el diseño de Dios? Te lo hablo, mirá, te lo hablo como persona. ¿Cuál es el diseño que Dios tiene como hijo en vos? ¿Cuál es el diseño de esposo, de esposa? ¿Cuál es el diseño de matrimonio? ¿Cuál es el diseño de tus hijos? ¿Cuál es el diseño económico? ¿Cuál es el diseño de salud? Sácalo del ministerio. ¿Cuál es el diseño? Conforme a ese diseño, ¿vos estás actuando, estás manifestando? ¿O seguís haciendo lo que podés o lo que mejor te queda? Y te vuelvo a repetir, lo he dicho un montón de veces, yo estoy convencido que en todo esto no hay malas intenciones, pero hay muchos errores y se pierde el tiempo. Entonces, necesitamos en este tiempo poder escuchar a Dios y actuar conforme a lo que Dios nos diga. Porque de eso se trata. No tratar de, porque a veces somos así, entonces bueno, ya está, tengo un aliado acá,
¿Vos crees que con Dios tenés aliados? ¿Crees que delante de Dios te va a salvar? Que, mira, pero él pensaba igual que yo. Dios te va a decir, che, mira, yo te dije blanco y vos hiciste negro. No, lo que pasa es que en realidad Jesús, en consecuencia, realza el valor de cada palabra que sale de nuestra boca. Pablo también enfatiza este principio, Romanos 8, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Con la boca qué? ¿Tu boca expresa salvación? ¿Qué es lo que confesás? ¿Qué es lo que sale de ella? Por eso, toda esta plataforma es para llegar a este punto. Es importante diferenciar la fe de los sentimientos. Escucha esto, como central de movimientos sentimentales somos muy dados a hablar lo que sentimos. Error. Los sentidos están abiertos y reciben toda la información que está en el ambiente. Los ojos, los oídos, el tacto, el gusto, el olfato, suben la información a nuestro cerebro, donde es procesada y convertida en definiciones y conceptos. Después de eso, hablaremos de acuerdo a lo que sentimos. Sentimos buenos, malos, sanos o corrompidos. Muchas veces nuestras emociones son contrarias a la palabra de Dios y a su perfecta voluntad, porque estamos expuestos a este cuerpo, a esta materia que se deja conducir por ambientes que le rodean. Por eso un error es que vos tomes determinaciones o que vos simplemente te posiciones en algo diciendo lo que vos sentís. Porque hay gente que hace alarde de esto. Yo digo lo que siento, como si eso fuera un derecho para decir cualquier estupidez. Pero bueno, hay que permitírselo porque hay una persona que dice lo que siente. No importa si no es coherente, no importa si lastima a alguien. El tipo dice lo que siente. No. Entonces, error es querer establecer lo que Dios habla y dice a través de tus sentimientos. Te decía una vez que el hacer lo que debes hacer va a transformar en el caminar que lo que debes hacer sea lo que deseas hacer. Quizás hoy estés más por el deber que por el deseo. Haces las cosas porque sabes que debes hacerlas, pero no las deseas. Va a llegar un punto que en el poder establecer esto como un ámbito real en tu vida, ya lo que Dios quiere que vos hagas, vos lo vas a desear hacer sin necesidad de nada. Pero mientras tanto, el error más grande que podemos cometer es dejar que nuestras emociones determinen nuestro accionar, que nuestras emociones dirijan nuestra boca. Porque ahí es donde después quedamos enganchados, ahí es donde nos paralizamos, ahí es donde después nos terminamos desanimando porque nuestras propias palabras nos condenan. El Señor hace un par de meses atrás me habló muy directo, simple a la pasada, y me dice, mira, esto es simple, si te manejas por emociones vas a perder. Si le das lugar a las emociones, te va a costar muchísimo lo que tenés que hacer. Entonces, fíjate dónde te vas a parar. Me advirtió antes. Entonces, sí, bueno, me dio un tiempito para poder entrenar las emociones y gobernar a través de lo que Dios dice y no de lo que muchas veces uno siente. Porque el peor problema lo tenemos ahí, donde se quiebran las cosas. Yo no siento. Pero Dios no te llamó a sentir. Y nosotros lo valoramos como que las cosas las hacemos si las sentimos o no. A mí me ha pasado que muchas de las cosas que he hecho nunca las he sentido. Y no me han quedado tampoco recómodas. Pero lo que Dios habla, Dios habla. Después lo demás se acomodará. Entonces, siempre que la fe y los sentimientos
entren en conflicto, debemos determinar ser guiados por la fe que confiesa salvación y no por las emociones que nos alejan del propósito divino. No nos podemos detener a hablar derrota, a hablar miseria, a hablar desánimo, a hablar queja. Tenés que hablar verdad, tenés que hablar palabra de Dios, tenés que tratar de ver lo que Dios ve. Porque aún las adversidades y los procesos te van a posicionar y te van a empujar a un mayor nivel, a una mayor madurez, a un peso mayor de gloria. Por eso no debes dejar que esto afecte y contamine todo tu ser, sino que tenés que elegir hablar salvación. En el camino se van a presentar muchas dificultades que van a afectarnos emocionalmente. Hola, claro. Pero cada vez que te enfrentes a ese conflicto, decidí creer que todo, creyendo en el Señor, nos es posible. Todo nos es posible. No hay una esperanza basada en una ideología de hombre. Hay una esperanza basada en un rey que gobierna, que es poderoso, que sigue en vigencia, que todo lo que promete lo cumple, que no es deudor de nadie, que no le suelta la mano a nadie, que Él respalda a aquellos que se atreven a creerle más allá de las dificultades. Nos determinamos a no permitir que los sentimientos nos gobiernen, porque si así fuera, estaríamos vencidos por los obstáculos. Entonces, creyendo, confesamos que vamos a poder y que ninguna dificultad en el camino nos va a detener de hacer lo que tenemos que hacer. Ninguna dificultad te va a detener. Esa tiene que ser tu declaración todo el tiempo. No hay nada, no hay adversidad, no hay dificultad, no hay sentimiento, no hay pensamiento, no hay vista natural que pueda detener tu andar conforme a lo que Dios te dijo que hagas. Amén. Por eso, no te desanimes, no te rindas, no te entregues, confía, cree, renovate, fortalecete, limpia tu mente, edifica tu espíritu, seguí creyendo, determinarte a creer, porque mientras vos creas, tus sentimientos se acomodan a lo que vos determinás creer. Y en vez de que te invadan sentimientos de soledad, de angustia, de tristeza, de desánimo, es ahí donde se activa esa esperanza que proviene de la fe, en paz, en gozo, en alegría, en valentía. Porque creo, estoy convencido que si hay algo que valga la pena en este mundo, es mínimamente intentar vivir para aquello que fuimos creados y por aquel que fuimos creados. ¿Y sabes qué? Cuando esto pasa, todo es dominado y todo se alinea al poder de la fe. No hay obstáculo, no hay personas, no hay familia, no hay realidad, no hay nada que pueda irrumpir a lo que Dios habló, a lo que Dios dice y a lo que ha sido impartido sobre nuestro espíritu. Para que pienses, ¿qué preferís? ¿Que los sentimientos te gobiernen o que la fe gobierne en tus sentimientos? ¿Cuál va a ser tu determinación en cuanto a esto? Repito, ¿qué preferís? ¿Que te gobiernen los sentimientos o que la fe gobierne los sentimientos? ¿Cuál va a ser tu determinación en cuanto a esto? Necesitamos diferenciar fe y sentimientos para poder llegar a la meta deseada sin apartarnos del propósito divino. Escucha esto, necesitamos diferenciar fe y sentimientos. Muchas veces los paramos en el mismo lugar. Lo que pasa es que no siento y a veces, mira, es triste, pero aún movilizándonos en fe, después los sentimientos nos juegan una mala pasada y de acá a una semana me escuchaba a mí quejándome y me habré equivocado, no puede ser, fíjate que Dios no me respalda, fíjate esto. A ver, si vos crees, tu mayor premio es que vos puedes accionar conforme a lo que creíste, más allá de cualquier pronóstico. Cuando la
fe es genuina, te puedo asegurar que no va a haber queja. Te puedo asegurar que nunca va a haber un análisis de derrota. Una vez una persona me preguntó, ¿vos tenés una casa propia acá en Tandil? No. Le digo, dice, porque si la tenés no la venda. Mirá si te va mal. Una persona, un hermano en la fe, me dijo esto. Y entonces lo miro y le digo, ¿sabes cuál es el tema? Yo no estoy pensando que me va a ir mal. Sería más profundo. ¿Qué definimos? ¿O qué sería para nosotros que nos fuera mal? ¿Que estemos medio apretados económicamente? ¿Qué sería? Siendo sinceros, ¿qué sería que nos fuera mal? Que no podamos tener un estatus trazado por nosotros mismos, por este sistema. ¿Qué sería? Porque la realidad es que hacer lo que uno tiene que hacer no lo llamaría nunca a que me fuera mal. ¿Quién define eso? ¿Dónde lo posicionamos? Interesante. Los sentimientos son variables y transitorios y es un error entregarnos a ellos. No debemos permitir que nos gobiernen. Escucha esto. Desde el momento que el Padre suelta esta palabra hoy acá, ya no hay excusas. Ya después, no siento, me siento así, pastor. Jorobate. Te lo repito de nuevo. Jorobate. Ya el Padre te habló, te advirtió. Entonces después no vale esa carta de lo que pasa, no. Es un 4 de copa, te la gano con cualquier otra. Te la gano. Como soy mano, te gano si igual tengo un 4. Entonces, los sentimientos son variables y transitorios y es un error entregarnos a ellos. No debemos permitir que nos gobiernen. ¿Sabes qué pasa con gente que los gobiernan los sentimientos? Hoy son de River, mañana son de Boca. Hoy tienen la fe para hacer esto, mañana están allá abajo. Hoy creen y toman una decisión drástica y mañana vuelven a pedir de rodilla por eso que habían determinado no hacer. ¿Y qué pasó en el camino? Se manejan por emociones, de acuerdo a lo que ven. Entonces las emociones... La fe permanente genera como resultado que el no que recibimos ayer sea cambiado hoy por un sí. La fe permanente genera como resultado que el no que recibimos ayer sea cambiado por un sí hoy, que nos abre un panorama diferente, porque todo se trata de Él. Cantábamos recién, milagroso, abres camino, cumples promesas. Se trata de Él, Él lo hace. Escucha esto, Él lo hace. Él lo hace. El tema está en que vos te dispongas a dejar lo que Él haga. Él no tiene problema de hacerlo. Hay respuestas de fe programadas para vos, para ti, para tu vida, para tu familia, si determinás actuar en fe y no por los sentimientos. Esto tómalo como algo rema en este día. Dios te dice hoy que hay respuestas de fe que han sido programadas para tu vida, siempre y cuando en vos haya una determinación de actuar y de funcionar conforme a lo que Dios te ha hablado en fe, dejando de lado los sentimientos que intentan apagar, desviar, abortar eso mismo que Dios te habló. Si te dejas guiar por los sentimientos, terminarás atrapado y vencido por ellos. No permitas que los sentimientos te dominen al punto de vencerte. No permitas que los sentimientos te dominen al punto de vencerte. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vive el justo? Por la fe. Más el justo por la fe vivirá. Sus ojos. Dejemos que el Espíritu Santo en esta mañana
pueda terminar de impartir esta palabra, de poder imprimirla en nuestro espíritu. Yo sé que es imposible que nos sintamos al margen de esta palabra. Es más, creo que todos luchamos continuamente con sentimientos, con pensamientos que lo único que intentan es desviarnos del propósito de Dios, es traer duda, es paralizar nuestro accionar. Y sé que muchas veces el poder desarrollar ámbitos de verdad, el poder pararnos en gobierno conforme a la fe, nos hace que podamos seguir en una posición de victoria, en una posición que no solamente se proyecta en cuanto a la fe momentánea, sino también extendiendo esperanza al porvenir, al futuro, a lo que está por delante. Pero también sé que muchas veces hay un discurso paralelo que a través de los sentimientos genera en nosotros un doble ánimo. Hay una doble animosidad en medio de lo que Dios dice, en medio de lo que Dios habla. Hay dudas, hay temores, hay incertidumbre. Por eso que en esta mañana el Padre viene una vez más a despejar toda atmósfera de duda, a despejar toda atmósfera de temor, a despejar toda atmósfera que quiera enraizarse en los sentimientos y en los pensamientos. Déjame decirte que el Padre ya ha establecido en tu espíritu el poder y la autoridad para que a través de Él vos gobiernes y hables a tus emociones y hables a esos sentimientos y a esos deseos que no provienen de Él para vos, que lo único que quieren es desenfocarte, que lo único que quieren es hacerte volver a mirar para atrás, que lo único que quieren es en medio de este avance de fe instalar la duda, la tristeza, la angustia y esa sensación muchas veces de no tener la convicción y la certeza de lo que estamos haciendo. Por eso en esta mañana, Espíritu Santo, yo te pido que en medio de nosotros vos puedas traer en este momento una mayor conciencia de que cada uno de nosotros pueda lograr entender que esto no es algo que